Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar de Italia. Lo tenemos a Conrado que está ahí al otro lado en Véneto. Vamos a presentarlo a él, nos va a comentar acerca de por qué eligió Italia, qué hace ahí y cómo es vivir en Italia. Bienvenido Conrado, ¿qué tal? Un placer estar acá. ¿Qué haces, Pato? Gracias por invitarme. Qué honor a poder hablar de Italia desde la perspectiva de un latino argentino. Sí, aparte a mí me interesa muchísimo esta entrevista porque a la brevedad yo voy a ir allá. No sé si a la ciudad donde estás vos, pero tenemos que ir a hacer la ciudadanía italiana con mi novia, así que todo lo que nos pueda decir vamos a estar ahí con las orejas bien atentas. Empecemos en Obvio. primer lugar presentando, porque él también es creador de contenido, no es que estamos agarrando a cualquier persona que vive ahí, él también tiene contenido un montón de Italia y de otros países por si lo quieren visitar. Voy a dejar siempre sus redes ahí en la descripción en todo lo que hagamos en conjunto. Comentarle a la gente cómo arrancaste, como una breve introducción, así después nos metemos en Italia, cómo caíste ahí y demás. Básicamente muy corto, porque es una historia larga, pero muy corto. A mí siempre me gustó hacer viajes, vivir temporalmente en diferentes lugares del mundo. Uno de esos lugares al principio era Alemania, que fue en fines de 2018 y un poco de 2019. Estaba trabajando ahí y la verdad que no me copó mucho Alemania, culturalmente no me copó, no me gustó mucho, no me sentí muy que estaba, sí, no me sentía que estaba conectándome a esa cultura, el idioma me chocaba mucho, la gente. En ese momento, ahí nomás, empecé a buscar trabajos por internet y di a parar con una página donde ofrecían voluntariados. Ese voluntariado me llevó a Venecia, específicamente en Venecia, porque ahí estaba el trabajo. Yo no quería ir a parar a Venecia. Mi idea original era ir a Roma, porque siempre me gustó más como ciudad, como cosmopolita. Y fui a Venecia, empecé ahí y ahí surgió todo. Después ahí me tomaron oficialmente como empleado y de ahí ya empecé a por mi camino. Vos ahora puntualmente estás en la ciudad de Venecia, que sería la región de Véneto, ¿no? Exactamente. A ver, yo viví un año y medio en Venecia. Después de ahí me mudé y me fui para una ciudad que se llama Mestre, que está como a 20 kilómetros de ahí, que es como en tierra firme, que acá como le dicen así, porque no está sobre el mar. Eh, Sí. Así que ahora estoy en Mestre. Pero mi vida en realidad es como, no es tan nómada como la tuya, pero soy un nómade dentro de Italia, digamos. Estoy como un poco en Venecia, un poco en Mestre, un poco en Cortina d'Ampezzo, que es donde vive mi novia. Entonces estoy mucho ahí con ella, en su casa. Así que doy vueltas un poco por todos lados. Bien. Y luego de tu experiencia ahí viviendo en Italia, ¿qué tenés para decir más que nada con la comparación de Alemania? El costo de vida, me imagino que en Alemania quizá puede ser superior, pero yo lo asocio más que nada a los salarios. O sea, en relación al salario local, Alemania con el costo de vida, y en relación al salario local de lo que podés ganar en Italia con el costo de vida. ¿Qué diferencia notás para hablar de eso? Está bastante clara la diferencia. En Alemania, el salario, por ejemplo, te voy a dar números concretos. En Alemania, el Dale. contrato era de 1.600 euros y yo trabajaba para una empresa que se llamaba DPD, que repartían paquetes de Amazon, todo ese tipo de cosas. Sí. Yo estaba en el norte, en Dortmund, una ciudad muy industrial con mucho laburo, no es turística, no hay nada interesante, es solamente para ir a laburar y ahorrar. Y ahí ¿Dónde ganaba está el Borussia? Ahí que el está Borussia, exactamente, el Haaland, Borussia. Holland. Eh, Sí. exacto, exacto, sí. En ese momento no estaba Haaland. Pero bueno, estaba ahí en Dortmund, que es una ciudad que a mí no me gustó mucho, no es linda. En fin, me pagaban esa cantidad de plata y encima me pagaban un extra más porque era un contrato semi en negro. Había Ah, ciertas horas que ellos me pagaban y además por más horas me pagaban más dinero y hacía tiempo extra. En cambio, en el trabajo que me ofreció en ese momento, en el 2019, en Italia, era de 1.200 euros que me ofrecían por mes por un trabajo full time de 40 horas semanales. y en el de Alemania, ¿cuántas horas semanales eran? Y estaba un poco desdibujado el límite porque como Claro, hacía porque horas en metías unas horas negro, extras más, claro. exactamente, pero calcula que arrancaba muy temprano, arrancaba a las 5 de la mañana, tenía que estar en el depósito, pleno Mm. invierno, y de ahí tiraba hasta las 7 de la tarde, a veces 6 de la tarde. Ah, bastante le metías, sí. Era bastante sacrificado porque me tenía que despertar a las 4 y media de la mañana y tenía que manejar media hora y llegar al depósito cagado de frío en invierno cuando Claro. nevaba. Y en Pero el costo de vida, eso en los salarios, y en el costo de vida en ambos lugares.
El costo de vida, mira, Venecia no es un parámetro porque es muy particular y es muy solicitada, es muy Claro, turística y el costo de vida es caro porque los alquileres son caros. Estamos hablando de un alquiler que puede rondar los 500 euros para arriba sí o sí. Una habitación, te digo, una una habitación. habitación, 500 euros para arriba, ese es el piso. Claro, Porque es Venecia. Pero si ya te vas a claro. Mestre, te vas a lugares que no son tan conocidos, a una ciudad-pueblo en Italia, en el norte, te puedes encontrar con un departamento piola de dos ambientes por 400 euros. Bien. Bueno, Sí. de hecho, me interesa mucho la opinión tuya acerca de los pueblos porque estoy dudando si ir a hacer la ciudadanía a un pueblo. No por el hecho de que salga más rápido, porque eso es muy relativo. Hay gente que se ha comido un garrón en los pueblos y hay gente que al contrario, gracias a un pueblo lo ha sacado más. Es medio una ruleta eso de que te toque. Pero me interesa mucho la vida de los pueblos ahí de Italia. ¿Vos por qué puntualmente elegiste Mestre? ¿Algo que te llevó ahí o te gustó un No, día en que realidad, fuiste y... no, no me gusta, la ciudad no está buena, vivo acá porque es estratégico, simplemente estoy muy cerca del aeropuerto, entonces si tengo que algún día salir, me tomo hay un avión muy cerca. Yo en parte por el tema de los contenidos, justamente hay Ah, claro. muchas cosas que grabo en Venecia, entonces me queda muy cómodo. Eh, Tengo amigos, mis amigos también juegan entra en juego la parte emocional porque tengo mis amigos y amigas que están viven acá en Véneto, todos en Véneto. Ah, claro. Eh, eh, bueno, mi novia es de acá, entonces hay como, no solamente está la variante, la parte económica, sino también la parte afectiva que me deja, todavía me tiene anclado acá en Veneto. Pero elegiste ese lugar puntual de Mestre por un lugar estratégico de costo de vida Sí, 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 y sí, claro, sí, que sí, no hay para totalmente. atrás Si con el no, tema de Venecia, sí, sí, si no me aislaba mucho y me iba muy lejos y la mayoría de las cosas que hago están cerca de esta ciudad de Mestre, de Venecia. claro. Sí. Y en cuanto a la facilidad del alojamiento, ¿es caro pero se consigue o también es un tema de que no hay tanta oferta y tenés que buscar y están todos ahí como acechándose cuando Mira, hay una oferta nueva? sí y no. Si renuncias un poco si bajas un poco los estándares y decís, che, bueno, no me voy a una ciudad súper linda, hermosa como sería, por ejemplo, Verona o lugares que son muy, muy, muy lindos y bajas un poco tus estándares y te vas a un lugar que está un poco más desconectado de otras ciudades, que sí o sí tenés que usar, por ejemplo, el tren o el auto. Mm, En ese caso, ahí podés conseguir muy fácilmente y hay opciones siempre, a muy buen mm, precio. Muy buen precio porque no hay tanta gente que quiera vivir en un pueblo de 2.000 habitantes, que es lindo, claro. es tranquilo, pero puedes conseguir un 4 o 5 ambientes por un precio muy bajo. Que por el otro lado, capaz que a duras penas consigue una habitación por ese precio. Exactamente, Claro. y ese mismo inmueble, en ese lugar que lo conseguís muy barato, ponele que lo agarrás y lo transferís a Roma, el precio, pero cambia Uf, el totalmente. triple cuadro, claro. Se dispara totalmente. Entonces se trata Generalmente de locación. sí, generalmente en Italia, ¿cómo se manejan con el tema de la búsqueda? ¿Grupos de Facebook, plataformas? ¿Qué es lo que más se usa allá? Mm, mucho hay dos plataformas, una que se llama Subito.it y la otra se llama Idealista.it. Y después también están los grupos de Facebook, donde se hacen también anuncios, se anuncia mucho ahí. Pero principalmente esas dos son muy, muy activas. Yo conseguí un departamento una vez por Subito.it. Bien, y el tema de conseguir trabajo. Vos fuiste con el tema había hablado de un tema de voluntariado, pero en general, lo que escuchaste después con otros argentinos que están allá y demás, es algo que se consigue fácil porque esa es una de las preocupaciones que más tienen las personas a la hora de emigrar, si van a conseguir trabajo, si la Mira, época del año y demás. ¿Cómo viste ese tema? mira, justamente el otro día saqué un video en YouTube hablando de que hay 10 cosas que no me gustan de la vida en Italia, siendo muy franco. Sí, Y una de esas cosas era la dificultad de conseguir un trabajo profesional, un trabajo que requiere habilidades. Por ejemplo, que sí, tenés que trabajar como diseñador gráfico o como hacer publicidades o como community manager o como redacción. Algún trabajo que requiere una habilidad con formación y experiencia profesional, ese trabajo, esa tipología es muy difícil de conseguir. Imagínate que no hay tantas vacantes ni siquiera para los locales, imagínate después los inmigrantes, están como en el claro. tercer o segundo lugar. Eh, entonces es difícil, pero
si estás dispuesto a ponerte a, qué sé yo, a ser un ayudante de cocina o ser un recepcionista de hotel o hacer limpieza en tal lado, que son laburos los típicos de Europa que te pagan, pero no es lo que a vos te gusta, no es profesional, no apuntas a esos trabajos los puedes conseguir. Claro. Y aún así, no los ves por doquier, ¿entendés? Es un Y el tema. tema de emigrar sin tener pasaporte europeo, que me imagino que a vos también te deben consultar mucho con ese tema. Hay mucha gente que quiere emigrar, que está dispuesta, la decisión la tiene tomada, todo, pero al no tener la ciudadanía y por ahí no tener parentesco, no es que viajan a Italia a hacer la ciudadanía. Dice, ¿qué chance tiene esa persona? Por ahí de conseguir trabajo, yo sé que hay trabajo en negro, podés conseguir seguro, obviamente que por ahí el salario es diferente o lo que tengas que hacer te tenés que adaptar y todo. No va por ahí la pregunta, va por ahí, va por el lado de si esa persona a la brevedad generalmente se pueden llegar a instalar de alguna manera de forma legal y pueden pasar después a la legalidad o algo de eso, o la ven difícil. Hay mucho de esas cosas. Se puede hacer tal cual como dijiste, se puede lograr. Eso del trabajo en negro. Muchas personas, a ver, hay muchas chicas, por ejemplo, que hacen trabajos de au pair, que básicamente van a cuidar niños y les pagan y no tienen el pasaporte por el momento, no tienen la ciudadanía. Es decir, muchos vienen a tramitar esa ciudadanía o pasaporte a hacerlo y mientras tienen que sostenerse porque no tienen tanta plata. Entonces recurren al trabajo en negro, lo consiguen, les pagan muy poca plata, hacen una changa, una changuita como decimos en Argentina, y se consigue, lo puedes conseguir tranquilamente. Yo lo desaconsejo siempre. Entonces yo pasa que te puede traer muchos problemas legales, Claro, no, multas. no apunto tanto al trabajo negro, sino a la persona que quiere emigrar y no tiene el pasaporte europeo. Sí. ¿Qué chances tiene ahí de ir a vivir a Italia y quedarse? Eh, a través de una visa de estudio. Esa es la única forma que tiene. Porque uno no, por ejemplo, no hay programas de working holiday visa en Italia. Italia no abrió esa Mm. posibilidad. Entonces, quien no tiene ciudadanía y no tiene pasaporte tiene que sí o sí optar por una visa de trabajo para venir a instalarse y vivir un tiempo. Claro, y el tema de una visa de trabajo, que alguien te contrate, la vemos más difícil por eso que decía, de que por ahí hay mucha competencia con los mismos italianos y es Es raro que muy contraten a alguien difícil. extranjero, claro. Imagínate que el empleador no tiene que conseguir una persona en Italia, no la puede encontrar, tampoco puede encontrar un inmigrante que esté calificado, tiene que Claro. recurrir a otra persona, a otro país, muy difícil. Y ni siquiera que forma parte de la Unión Europea, porque estaríamos hablando de una persona que no tenga la ciudadanía. Entonces, es como que se tienen que dar muchos pasos para que recién ahí caiga Sí, en, no, yo no lo recomendaría para nada, no me la jugaría por ese lado. En tema de seguridad, que es algo que a las personas que viven en Latinoamérica que quieren emigrar es lo que más uno valora, me imagino que vos también cuando emigraste, más allá de que te pueden Sí. gustar cosas o no, ¿cómo viste ese tema en Italia? Que bueno, según la zona que hablemos de Italia, vos que recorriste varios lugares, debe haber zonas más seguras que otras. ¿Qué tenés para hablar de ese tema? Y va a depender de cada región. Obviamente está esta polarización del norte y del sur. El norte hay mucho más seguridad, en el sur hay menos seguridad, sí. Eso es hablando de grandes rasgos. En el norte igualmente te vas a encontrar con... Sí, No, me ya puedes que preguntar. no te quería interrumpir, pero ya que tocaste el norte y el sur, ¿se nota bastante en el caminar en la calle esa gran diferencia? Me imagino que en infraestructura también, pero digo, en ámbito de seguridad, ¿se siente eso diferente? Como que decís, capaz que no te pasa nada, pero sentís esa inseguridad que decís, mira, en cualquier momento no me puedo cuidar porque puede pasar algo así, onda Latinoamérica, o quizá no llegando a ese punto, pero ¿se nota una diferencia con el norte? ¿O es más quizá un tema de Sí, infraestructura o modales de la gente? la diferencia en los modales de infraestructura se nota entre el sur y el norte. El tema de realmente caminar por la calle. Yo he caminado en Nápoli, que es una ciudad que para los italianos es muy peligrosa. Para Ajá. ellos, supuestamente para ellos, yo estoy en desacuerdo. He caminado a las 3 de la mañana solo, volviéndome al hostel. Estaba viajando en ese momento y no me pasó nada. Nunca vi nada, nunca vi ningún tipo de robo ni incidente. Estuve en Sicilia también, una región que es humilde, muy humilde, Italia, hermosa pero humilde. Nunca vi nada. Estuve caminando tranquilamente como si estuviera en cualquier parte de Italia. Yo no sentí la inseguridad que yo siento en Argentina, donde
donde dejar el auto afuera, les tengo que decir a mis amigos que cuando venían a mi casa que lo dejen lo más pegado posible a mi casa para que se Sí, escuche, sí, sí, si sí, suena la sí. alarma, que se escuche y que no esté en la loma del culo. Es extremo eso. Eso la verdad que no lo extraño para nada, pero bueno. Entonces, ¿no notaste temas de inseguridad como para alarmar a la gente? No, O sea, eso el no que me migra a cuesta. Italia prácticamente se despreocupa independientemente de la zona. Y teniendo en Exactamente, sí. cuenta el norte con el sur, ¿cuál es la gran diferencia que viste? Si es que viste alguna gran diferencia entre Ciudad del Norte y el sur. La organización, eh, la, mm, la gente es mucho más civilizada en el norte. Al Pero en ver el menos... sentido de que van gritando en la calle o qué, o de que falta de respeto, o que no te frenan Sí, para a cruzar, ver, ¿en qué lo viste? son más burdos, es como que no hay tanta, las reglas por ahí pueden pasar un poco desapercibidas, entonces hay un trato sobreconfiado entre cliente y vendedor, por ejemplo. Eh, Hay mucha más suciedad, los medios de transporte no funcionan bien, son más impuntuales, hay menos frecuencia en el tema del transporte. Yo viajando por Sicilia me estaba yendo de Catania a Taormina, que es una ciudad muy turística donde supuestamente debería haber más tramos, más conexiones, más opciones. Hay muy pocas, el bondi era como un poco más destartalado, ¿viste? Mm, Eh, la infraestructura escasea, los hoteles de calidad muy buenos todos, pero aún así ahí se siente, hay una diferencia bastante fuerte. Ni hablar el tema del trabajo, que ahí es donde más se siente. Conseguir un buen trabajo en el sur es difícil, es mucho más difícil porque las empresas, primero que nada, se cobra mucho menos el trabajo en el sur que en el norte, haciendo el mismo tipo de empleo y la misma cantidad de horas. Y así también lo es el costo de vida, o no hay Eh, tanta diferencia, por lo tanto, por eso la gente es más pobre. Porque eh, el costo de vida quizás es más o menos el mismo y el salario es mucho menor. O no, está exact- balanceado. Está balanceado. A ver, el sur es más económico. Es más económico. Vos para encontrar una habitación que acá en el norte la pagas, por ejemplo, 400 euros, ahí, por ejemplo, la puedes conseguir a 300 euros o Mm, 280. Entonces, la vida te cuesta menos, pero aún así tu salario va a ser menor. claro. Recién Entonces, tocaste el tema de la limpieza. sí. ¿Cómo notaste Italia en general o qué tenés para hablar de ese tema en puntual en Mira, relación a Alemania que también vos viviste allá? Mira, yo nunca vi una ciudad tan sucia como Nápoli. Nápoli es la ciudad más sucia que vi en toda No me digas, Italia y en mi vida. mirá, Más sucia que cualquier ciudad de Argentina. mirá, En un momento yo hice una comparación inapropiada, pero comparé Nápoli con Buenos Aires por cómo los motoqueros se suben a la vereda y hay cosas sí, tiradas en la calle. Pero Buenos Aires era Zurich al lado de Nápoli, no. te juro. Y el Muy tema de Roma, sucio. pues me hablaron de la sociedad de Roma. ¿Roma también es Zurich al lado de Nápoli? ¿O no? ¿O es más o menos el mismo palo? Y más o menos, Roma también es bastante sucia, pero pasa que el turista no va a ver la suciedad en el centro porque el centro está mucho más cuidado, la gente Mm, está mucho más vigilado, pero te alejas, haces dos barrios para afuera del centro en Roma, te vas a, qué sé yo, barrio San Giovanni o barrio en lo que sea, y ya te encontrás con una buena cantidad de suciedad. Te vas a, qué sé yo, Trastevere también lo encontrás, en Testacho la encontrás. eh, y hay un problema ahí que yo quería justamente grabar un video de eso cuando estaba en ese momento, pero me requería mucha investigación y hay todo un problema de manifestaciones, de salarios, de quejas de los empleados para con las personas que recogen la basura. Es bastante profundo el tema. Y eso en el norte no se ve tanto, ¿no? El tema de la limpieza. Me imagino ciudades como Milán, Torino, quizás. No se ve, no, son mucho más limpias. Son mucho más limpias, pero por ejemplo Venecia también tiene problemas con la suciedad y es porque no hay tantos tachos de basura. Ah, Pero como hay mucho más como se dice acá, investimenti, que son inversiones, sí, cada municipio, cada comuna puede destinar más plata a tener la comuna y la claro. ciudad y el centro y los barrios del alrededor bien ordenados. Claro, tiene lógica. El tema de respeto de la gente, de los tanos me refiero, los locales. ¿Se ve también lo que en Argentina es tan común de que le chiflen a las mujeres? Bueno, vos me contaste recién que tenés a tu novia allá.
Sí. ¿Ves eso de que miran y chiflan y los babosos y los pajeros que son tan habituales en Latinoamérica? ¿O no? ¿Hay un avance con ese tema? Imagino que también quizá depende de la zona, no sé. ¿Qué viste Mira, en relación a ese tema? Mira, yo no he visto muchas conductas de machismo y el respeto por la mujer está avanzando bastante. Ah, He bien. visto, he visto organizaciones y marchas que son como marchas feministas. Las he visto mucho menos que en Argentina. En Argentina yo les cuento a los Ujú. tanos que en Argentina el movimiento feminista explotó, fue Sí, tremendo, al punto de que uno tiene que tener cuidado con las cosas que dice porque está todo muy sensible. Acá todavía no llegó a ese nivel, pero está creciendo eso bastante. Lo que sí he visto y he notado es que en el sur, y se sabe que desde Roma para abajo, la mente del hombre es mucho más machista, mucho más posesiva, mucho más celosa y se atreve un poco más a esto de jugar con la mujer. Eso es desde el Mezzogiorno, que es la parte del medio de Italia, para el sur. Hay una claro. diferencia. Y en términos de salud, no sé si te ha tocado alguna vez hacer alguna consulta al médico o si has visto a alguien que haya ido. ¿Qué opinión tenés acerca del sistema de salud italiano? Es bastante. Yo creo que, mira, yo nunca fui a una. Está dividida en dos. Tenés la salud pública, vos por lo general, por ser un ciudadano italiano, tenés derecho a la salud pública, por ende no la pagas. Entonces tenés la salud pública, pero aún así, vos si tenés un problema, enfermedad, lo que sea, podés dirigirte a un médico privado o a un médico público. El privado te va a costar mucho más, el público casi nada, de última se paga una pequeña, eh, sí, un pequeño contributo, pero a mí me pareció que estaba bien. Yo fui por un tema de los dientes, me acuerdo, y por una consulta que me atendieron rápido, estaba muy agilizado el sistema, estaba bastante claro, al menos acá en el norte. Me atendieron muy bien, burocráticamente no hubo problemas. Yo en ese momento tuve una urgencia y lo único que tenía era mi pasaporte, el códice fiscale, que es como si fuera el quit, en el quit argentino, como si fuera eso, y no tenía nada más. No tenía todavía la residencia y no tenía el carnet médico, que es el que te habilita a obtener descuentos para un montón de cosas, ¿sí? Para comprar medicamentos y demás, y facilitaciones y todo eso. No tenía nada de eso y aún así me atendieron muy bien, rápido, no me pidieron muchas cosas, me solucionaron el problema y listo. O sea que Eso fue mi en experiencia Venecia es cuando positiva. estabas. Esto sí, fue en Sí. Véneto. Es positiva mi experiencia. Y en relación al clima, me imagino que también eso debe variar un poco de la zona que estés en Italia, pero mucha gente por ahí termina priorizando ciertos lugares de Italia, me imagino, en relación a otras ciudades o a otros lugares que el clima es más frío, en relación a lo mismo de pasar en España o en Portugal, Sí. o no. Por ahí ese tema no es Influye un igual al montón. resto de Europa. ¿Cómo lo viste vos? Me imagino que en Alemania muchísimo más frío No, 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 un que en horror. Italia, ¿no? Ahí en... Alemania era la muerte, era un espanto. Esa neblina, a las 3 de la tarde ya estaba de noche, ¿no? Un espanto. Bueno, mira, pasa que está dividido de vuelta en dos. Tenés el norte de Italia y el sur. El sur de Sí, Italia casi todo el año goza de una temperatura muy templada. Estamos hablando de que ya en invierno uno no tiene que vestirse con 3 o 4 capas de ropa. Entonces el invierno es muy placentero. El verano es muy intenso, hablamos de temperaturas de 35 grados, 38 grados, 40 seguro. El verano pasado, en agosto, se llegó a un pico de 45, si no me equivoco. uh, Fue realmente peligroso, es muy caluroso el sur. Pero por lo general el resto de las estaciones del año, de las temporadas, es bastante templado. El norte, en cambio, Em, durante el invierno suele llover mucho, el verano no es tan pesado como el sur, pero el invierno es tolerable, no es un invierno que te sofoca o que realmente lo sentís que te duele, no, no es un claro, invierno como el alemán. sí, es muy aguantable, muy tolerable. A las 4 de la noche, a las 4 de la tarde se hace de noche, no es como Alemania que era más temprano todavía. Y tenés días de sol, no tenés estos días así de neblina, feos, no es tan así, no es tan dramático como en Claro. Alemania.
Por lo tanto, las personas que por ahí suelen sufrir con un tema climático pueden analizar Italia por esa cuestión porque va a sumar Es bastante. súper lindo el clima. No fue chocante mi paso de Latinoamérica a Italia por cuestiones de clima. Yo sé que, Y vos me sabrás corregir, ¿no? Pero yo sé que España tiene uno de los climas más envidiables en toda Europa, sí, y depende Portugal. de qué zona. Depende de qué zona que vaya de España. Por ejemplo, a veces yo soy mucho de mirar por la aplicación las distintas ciudades qué clima está haciendo en este momento. Y lo que me llamó la atención es que, por lo menos en las últimas ciudades que estuve visitando de distintos países, todas más o menos tienen un clima muy similar, que me llamó la atención, sacando la zona de Portugal, España, Italia, estoy hablando más de este lado, que todo el año pasado y en el anterior, en realidad, estuve en Dinamarca y se hablaba mucho de la contra del clima. Vas a Dinamarca, el clima, ya hace mucho frío. Y ¿Sí? luego de pasar por varios países, incluido Alemania, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, todos esos países tienen un clima muy similar. Y me llamó la atención que todos tienen un clima menor al de Dinamarca en cuanto a clima. Si se fijan, hacen la prueba en la aplicación, van a ver que Copenhague hace, no sé, 5 grados. Y en lo demás hace 0, 1, -2. Entonces decir, Sí. ¿por qué hay tanta mala fama para los nórdicos? Y después en lo demás hace un clima muy similar. No digo que sea wow el mejor clima, pero Sí. no hay tanta diferencia. Y otra cosa Mira, que me llamó la atención es que a veces veo el clima en Madrid, España, y es igual o menor a Copenhague, por ejemplo. El mira, invierno. Entonces eso es un dato que me llama la atención mira, porque mira. obviamente España generalmente tiene mejor clima, pero Sí. habría que ver qué zona. Seguramente Barcelona, Málaga, no sé, Isla Canaria y todo eso No, ni gozan de una hablar. temperatura muy Sí. buena en todo el año, pero hay otras Sí, 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 ciudades que sí. no, entonces eso es un dato que lo tienen que tener en cuenta. Sí, sí, El sí. tema de la inflación. Me gusta que hablar esto con un argentino porque nosotros Sí, estábamos sí. acostumbrados allá y es una Uf, de las cosas que más valoramos. Quizá un obvio. venezolano que esté del otro lado también lo va a valorar. Contales cómo viviste ese cambio. Lo Si es que en más, Italia no lo viste, capaz que hay algún aumento o algo, ¿no? No, 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 lo viví muy positivamente, sobre todo porque lo ves en las actividades más cotidianas, como ir, por ejemplo, al supermercado, que eso es algo que vas a hacer sí o sí todas las semanas, en el país que sea en Europa. Acá la inflación es escasa, no la percibís, no está casi. Yo voy hoy y compro la leche, acá la leche la pago a 70 centavos de euro, ¿sí? Bien. El de 1 litro, ¿sí? Leche normal. Y así la pagaba en el 2019 y así la pagué siempre. La única vez donde hubo un cambio, que esto no lo pude notar yo porque estaba en Argentina en la primer cuarentena, Sí. la más larga que fue sí, 2020, desde marzo hasta julio estaba en Argentina yo. Y de 2019 al 2020 incluso hubo cayeron los precios por 10 cifras, es decir, Mirá, estamos hablando de que un producto lo encontrabas a 50 centavos y esta vez lo encontrabas a 40 centavos. Y son 10 centavos que para los europeos, o al menos para los italianos, es bastante, es un número ya. sí. Eh, entonces eso me sorprendió muchísimo. Y no solamente hablamos del supermercado, sino un pequeño comerciante que vende, qué sé yo, galletas en un local y vende café o lo que sea. Esa galleta que yo la pagaba a 1 euro, también la encontraba a 80 centavos. O sea que hubo Qué deflación. bárbaro, qué bárbaro. Y ¿Notaste alguna diferencia? Obviamente en el alojamiento, obviamente que sí, que lo dijiste, entre, por ejemplo, vivir en Venecia y vivir en el pueblito, que obviamente el alojamiento va a ser más barato, como en cualquier ujú. pueblo de Italia en relación a una ciudad grande. Pero en el costo del día a día en el supermercado, ¿eso está igual en toda Italia o en un pueblo es más caro porque si no te dice anda a comprar a la ciudad o al revés? Es más, siempre tuve esa duda. Mira, Porque por un lado yo... pienso, antes de que diga la respuesta, le digo lo que Sí, pienso a la gente. Por un lado sí, pienso, en el pueblo puede estar más barato porque en un pueblo siempre la vida es más barata que en una ciudad grande y más turística y demás. Tiene lógica por ese lado. Pero por otro lado, en el pueblo te pueden decir, como no hay tantos lugares, si no querés comprarlo a este precio, anda a la ciudad y te pongo el precio que yo quiero. Entonces sí. ahí no va a equiparar el costo de vida tan alto que tiene la ciudad con el tema del alojamiento, pero sí en cuanto a comestibles y eso quizá te sale más caro. ¿Qué notaste con eso? Bueno, mira, la primera referencia es, ¿me dijiste con los supermercados o con cualquier tipo Más que de nada supermercados y si querés agregar un poco, comprarse ropa o algo de eso, pero sí, todo lo que no sea Mira, alojamiento, costo de vida. los supermercados, los precios son genéricos porque dependen de cada cadena. Acá tenés diferentes. Acá tenés, por ejemplo, el Prix, la Coop,
la PAM, Despar, que está en todos lados. Después también tenés el Eurospar. Cada cadena tiene precios genéricos que lo vas a encontrar los mismos en toda Italia. Esa es la respuesta. Van a ser iguales. Y eso está muy bueno porque si vos tenés un salario mayor, después lo que te va a salir la leche va a Exacto. ser igual en Sí, el sí, sur, sí, en el sí. norte, en el sur, en todos lados. Así que, Lo comprobé en todas partes. Norte, Mezzogiorno, que es la parte central, en el sur también, era siempre igual. Siempre y cuando no hagas un salto de una marca de supermercados a la otra. Siempre teniendo la misma claro. empresa. ¿Cuánto hace que llegaste a Italia? Desde este momento para atrás, digamos. Yo estoy en total, desde que restando el tiempo en que estuve en cuarentena en Argentina y todo eso, en Sí, febrero cumplo 2 años. 2 años. 2 años. Luego de estos 2 años de estar viviendo allá en Italia, si tuviese que decirme así rápidamente los pros y las contras de vivir ahí, ¿cuáles serían? El mayor pro, un pro bastante grande, a ver, vamos a ir con un pro y un contra. Un pro, Dale. la gente es muy simpática, somos muy parecidos a los argentinos, el choque Sí, cultural no va a ser tan grande. Hay una afinidad muy grande, sobre todo con los argentinos inmediatos, ellos conocen mucho nuestro pasado y cuánto conectados estamos. Eso es un pro. Un contra, el tema de que los salarios no crecen. Yo he mm, hecho un video en mi canal de YouTube donde hablo de todo eso, te explico todos los motivos, es largo, pero los salarios en Italia están estancados desde hace más de una década, no crecen. Es claro. tremendo, es muy feo eso y es una realidad, está confirmado, no lo digo yo, lo dicen todos lados. Otro pro es el tema de la comida. Em, yo creo que la se come muy bien. Viste que hoy en día es importante, al menos a mí como cuando viajo, ir a un país y encontrarme con esa cocina bien típica de ese lugar, muy Sí. clásica, que por ejemplo una mala experiencia que tuve yo viajando fue cuando fui a Holanda, que no sé si fuiste. No, te quiero ir a la brevedad. Bueno, te va a pasar, no, Holanda no tiene una comida propia de ellos, no hay una comida tradicional, es muy baja, es muy escasa. Entonces te encontrás con esos lugares. Inglaterra igual, no es tan fuerte, pero Italia es increíble cuánto influye la comida. Entonces eso es un pro. Otro contra sería el tema de que los italianos son algo conservadores, tienen una mentalidad muy conservadora, muy cerrada, son clásicos, no son personas resilientes, Ujú. son personas que se aferran mucho a una creencia y es muy difícil que vos los quites de esa idea, se la quites y los cambies. Si Tercos. ellos, sí, son Sí, tercos. Acá se dice cosciuto. cosciuto. Cosciuto, essere cosciuto. Em, sí, son testardi, también se dice. Son personas que no sé cómo explicarte, no sé, si esta receta de comida se hace así, no la podés hacer así. Por algo hay una serie de pasos y de instrucciones para Claro. seguir. No, no me metas esto. Lo mismo con, qué sé yo, los medios de comunicación, lo mismo. Son así. Y recién hacías referencia a la calidez de las personas, de que los tanos son muy amables y demás. Contanos algún hecho, ya sea cercano o algo que te haya quedado marcado, en que vos dijiste, "Fa, no tenían por qué hacer esto y me impactó la calidez humana, la calidez de los italianos". Eh, mm, conmigo, a ver, conmigo me abrieron las puertas de acá para acá en todo sentido, sobre todo el comienzo. Que no sé si hubo un momento haya sido así muy impactante. Sí, fueron muchos pequeños momentos Ujú. de invitarme a juntadas con amigos y amigos de ellos, y a abrirse el grupo e invitarme, incluirme. Eh, el hecho de que, qué sé yo, la primera vez que conseguí un trabajo en Venecia, yo no tuve que pagar el alojamiento, porque ese voluntariado no me lo incluía el alojamiento, la Ujú. habitación. Entonces tuve unos meses viviendo prácticamente gratis, entonces no lo pagaba. ¿Y Eso, por ejemplo, qué fue un tenías que hacer gesto. en el voluntariado, el trabajo en sí? El voluntariado era porque necesitaban en ese momento, en esa empresa, necesitaban una persona que hablase el español, Ujú. porque había un sector de esa empresa, de ese mercado,
¿Qué necesitaba una persona que atendiera clientes en español por medio del mail y haciendo asistencia, escribiendo, tareas en español? Entonces yo entré como esa persona y yo tenía que saber otros idiomas porque tenía que comunicarme con mis colegas que no hablaban español. Ah, claro. Ya que estamos hablando del tema idioma, uno de los beneficios que cuenta para los latinos ir a Italia es que el idioma es muy similar. Nos podemos llegar a entender en muchas de las frases que tenemos en conjunto con los italianos, pero ¿cómo viste ese tema de que llegaste y le parece a uno que es más sencillo de lo que termina siendo y después se le complica más cuando lo escuchás? O al revés, a las 2 semanas ya estabas adaptado. ¿Cómo viste ese tema, por lo menos en tu experiencia? En mi experiencia yo ya lo hablaba al italiano, lo había estudiado 4 años de casualidad, sin Ah, pensar bien. que sí, 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 ya lo hablaba perfecto. Bueno, no perfecto, pero estaba bastante confiado. Y, pero aún así sentía que me faltaba un poco de calle, algunas expresiones más Claro, en típicas. 4 años y te faltaba, ¿y qué nos queda a nosotros? Es que vamos con la mano Es, haciendo es, así. exacto, exactamente. Te vas a comunicar con esto. Claro. No, no, es cierto eso, me faltaba un poco de calle. No tenía la... Cuando te enseñan un idioma aprendes muchas formalidades, pero no tenés la... No, no estás bien canchero, no estás rápido, no estás vivo. Mm, Entonces me faltaba esa seguridad todavía. Pero es cierto que sí se entiende mucho. El idioma italiano con el español son muy parecidos. Un italiano que no habla español, si vos le hablas muy claro en español, articular, sí. articular bien, hablarle, hablas bien, te va a entender perfectamente y no va a tener ningún problema. O sea, una Entonces, persona que en su día aprendió italiano, que en su día escuchó nada, nunca le interesó, emigra a Italia o viaja ahí y le habla claro y presta atención y se va a poder comunicar sin problemas. No va a entender todo, pero te vas a poder comunicar. sí, sí, dalo por hecho que sí, 100%. Y en el tema del trabajo me imagino lo mismo. Los trabajos no tan calificados que pueda hacer cualquiera no va a ser un impedimento. Para trabajos más desarrollados, ahí sí. Exactamente, una persona que viene acá y quiere entregar deliveries, buscando pizzas y llevándola a las casas de la persona, Claro, no va a necesitar un alto nivel de italiano, para nada. Eso sí, si vas a trabajar en una oficina y ahí ya sí necesitas un vocabulario muy particular, necesitas tener muy afianzado los términos para usar, tenés que ser claro, tenés que expresarte muy bien porque estás tratando con gente que es profesional, entonces ahí sí. claro. Hace un Es por ratito eso. hablábamos Sí. de poder emigrar a Italia por medio de una visa de estudio, que para los que no tienen el pasaporte europeo es una de las formas más accesibles, no la única, pero en realidad te pueden contratar como por medio de una empresa laboral, pero es medio difícil por lo que comentábamos, porque tenés que En ser Italia un sí. super crack y claro, es un Sí. caso ínfimo. En el caso de una visa de estudio, o hablando de la educación en general en Italia, acá es quizá por lo que vos viste de terceros o lo que alguien te haya contado. Ujú. ¿Cómo viste la educación allá en general en Italia? En cuanto a calidad o en cuanto Sí, a acceso en o cuanto a facilidad. cómo se maneja, algo que te haya llamado la atención o que tengas para hablar de la educación en general. Mira, la educación primero que nada, las universidades más antiguas de Europa están en Italia, ¿sí? Hay las dos más antiguas de toda Europa están en Italia, que es la de Padova y la de Bolonia. O Son sea que públicas, ¿no? sí, sí y no, porque acá viene una trampita. Las universidades en Italia son públicas, pero aún así uno tiene que pagar. El Ah, monto, el monto por lo general estamos hablando de, ponle que querés estudiar por año, estamos hablando de unos 2.500 euros más o menos. Eso es lo que puede claro. costar, al menos lo que me han contado a mí, o quizá un poquito más. Pero en Italia hay una especie de documento que se llama ICE. Este ICE básicamente es un calificador de tu situación económica. Por medio de ciertos parámetros, el Estado italiano creó este ICE que se lo asigna a cada persona y este ICE determina en qué estado económico te encuentras, analiza diferentes factores. Entonces, las personas que vienen de Latinoamérica tienen muchas ventajas para aplicar a una visa de estudio y lograr conseguir estudiar pagando casi nada, poco o nada. Porque el ICE va a detectar a este estudiante, a este potencial estudiante latino, va a ver los salarios, la historia que tiene y básicamente lo va a detectar como una persona de clase baja prácticamente, Sí, cuando en realidad no lo es en su país. Entonces automáticamente vas a conseguir una beca donde vas a pagar cero, vas a pagar muy poca plata y vas a estar casi 100% becado. Es como una beca informal.
Así que es Bien. muy accesible, la calidad de enseñanza es excelente porque imagínate que es una educación legendaria, muchos grandes autores, escritores, artistas o profesores que han hecho investigaciones han estudiado en estas universidades, entonces es una linda experiencia. Bárbaro. Así que la gente que quiera emigrar a Italia no tenga pasaporte europeo, si quiere analizar las visas de estudios, son bastante interesantes. Y aparte que Sí, después ya tenés la posibilidad de abrirte al campo laboral con un título que fue emitido por una universidad europea, porque ya te va a servir después para toda la Unión Europea, y lo cual es para muy toda la bueno. Unión Europea, exactamente. Claro. Muchas Y uno gracias ahí al puede, usuario que acaba de apoyar. Sí, y uno puede, y uno puede, ¿cómo se llama? Trabajar también mientras está estudiando, se puede, eso es un muy buen dato. una Vos buena ventaja, estudiás, claro. estudias y tenés permiso a hacer cierta cantidad de horas dependiendo de la universidad de trabajo. Ponele que por semestre harás unos 1.800, 2.000 euros, que está bueno porque, a ver, es algo, sé que para una persona que tiene que pagarse todo no es nada, pero es Una bastante ayuda, para digamos. es una ayuda Sí, interesante, porque vos si tenés ya bonificado todo lo que es alojamiento, comida y todo eso, los 2.000 euros por semestre van. claro. Y ahí estaban preguntando por una página. ¿Hay alguna página que la gente pueda chequear a ver ese Sí, tipo de visados y demás? hay una página que se llama, que es muy general y te da un pantallazo inicial de todo lo que tenés que ver Ujú. y todo lo que necesitas ver, que se llama studyinitaly.it. Después te la paso. Buenísimo. Así la Bárbaro. pones. Lo voy a dejar en la descripción después cuando lo suba a YouTube. Studyinitaly.it. Exactamente, es Si no lo pueden gubernamental. googlear en este momento, también lo van a encontrar y ahí tienen toda la información inicial. Después de última habrán distintas especializaciones que cuando uno elige un lugar, después busca más como en todos lados. Cuando te Exacto. gustó puntual una Exactamente, universidad, lo vas a buscar. es muy amplia, es muy clara. Sí. Bárbaro. El tema del transporte, que es algo también que la gente tiene que tener presente cuando se mueve a un lugar, cuáles son los transportes más populares y si es efectivo, si es eficiente. ¿Qué experiencia tenés acerca Eh, del transporte en Italia? el transporte en Italia, principalmente para moverse en Italia entre grandes ciudades, yo recomiendo absolutamente los trenes. Los Ujú. trenes son eficaces, hay muchos modernos, hay diferentes empresas, hay algunos que son de alta velocidad, en los que, por ejemplo, hacer un trayecto de Venecia a Roma, pagando el de bajo costo, te puede llevar unas 4 o 5 horas, pagando el Frecciarossa, que es de alta velocidad, te estás ahí en 2 horas, que eso es muy poco, porque estás recorriendo media Italia en 2 horas. Dependiendo de la velocidad te va a costar un poco más, y también la distancia. Entonces, entre ciudades grandes yo recomiendo viajar en trenes que son casi siempre son puntuales, pero últimamente vengo sintiendo mucha esta impuntualidad, muchas cancelaciones, muchos retrasos. Están presentes en el norte, incluso donde la organización debería ser mucho más estricta y ordenada, y aún así Sí, uno puede presenciar retrasos e impuntualidades que yo las acepto porque, bueno, ya está. Em, Tampoco nos vamos a poner tan exigentes. Em, y después, en cuanto a los colectivos en Italia, yo no he viajado colectivos. Los colectivos se suelen usar más cuando estás en ciudades en la montaña, por ejemplo, cuando te vas al norte y tenés que moverte, yo que suelo viajar mucho para la parte de los Alpes de Italia, que son hermosos. Si no tenés en los trenes, ahí no llegan, porque los trenes se mueven entre estaciones grandes. Entonces ahí te recomiendo mucho más los bondis. Flixbus es una empresa que suele trabajar ujú, activamente en Italia, que es alemana, pero anda muy bien por esta zona. En el sur los trenes no existen, olvídate, los trenes son medio chotos ahí. Los trenes que van del norte llegan al sur y ahí llegan y ahí vuelven para atrás. Pero si te querés mover dentro del sur, solamente en el sur de Italia, recomiendo los colectivos, los autobuses. Y dentro de la ciudad, recién hacías referencia a las conexiones entre ciudades, pero Ujú. dentro de las ciudades, Ah. ¿qué es lo que más se aconseja y si es eficiente o no? Los bondis son eficientes, la frecuencia es muy buena, funcionan muy bien, tenés los tranvías dentro de la ciudad, ya sea en Milán, Torino, Roma, siempre tenés los tranvías y los bondis. Tenés, mucha gente opta por comprarse los scooters, que son estos monopatines eléctricos, que te pueden costar unos 200 euros más o menos, y ya tenés tu movilidad propia e independiente, son eléctricos.
no consumen nada. Así Sí, que sí, pero básicamente las ciudades de Italia son, el transporte es como el de cualquier ciudad europea. bárbaro. El tema de la vida social. Me imagino que por ahí, a diferencia de otros países, debe ser bastante similar a la vida social, la vida nocturna latina. ¿Qué tenés para contarnos de ese tema? Mm, eso también es la vida O un nocturna, mito, quizá uno, algo que uno emigra pensando que de una manera y quizás de otra forma. ¿Cómo lo viste vos? mira, yo lo vivo acá, a ver, si uno quiere vida nocturna, tiene que irse a las ciudades grandes, sí o sí. Ciudades Ujú. grandes son Roma, Milán, Roma, Torino. Milán, Torino, Nápoli también, si querés. Es un mito de que hay mucha vida nocturna. Yo tampoco considero que se comente que hay mucha vida nocturna en Italia. Eh, Yo lo sí, no asociaba, digo, la... como son tan parecidos quizás nosotros en lo cultural y en muchas cosas, digo, quizá la noche o el tema de la movida en general puede Sí, ser pero similar, pero tienen otra forma de festejar, es una forma mucho más eh, distinta. Se barcito y juntan música. en, sí, se juntan en bares o hacen sus juntadas en casas, eh, hacen otro tipo de fiestas. Esto del el boliche lo vas a encontrar en ciudades grandes nada más. La joda hay otro concepto de joda, de fiesta en Italia. Va por otro lado. Sí. O sea, una No, no, salida típica de los tanos, de una edad de 20 a 30, digamos. No es a ir a un exacto. boliche, no es una previa a un boliche como en Latinoamérica. No, 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 Boliche, no. hay gente que hay de otro lado. Boliche es jugar al bowling en algunos lugares. Para nosotros, boliche es la disco, es la discoteca, Sí, es ir a bailar. exacto, No es exactamente. tanto así en Italia. No es tanto así. Están, sí. Los tanos acostumbran ir solamente si viven en ciudades grandes y universitarias. Si no, no. Sino un Yo barcito acá, y música. exactamente, un barcito música o se juntan. eh, Pasa que tampoco es que acostumbran tanto lo de la joda, es más como paso por otro lado. Es un momento de distensión y de joder y de hinchar las bolas. Es más como cuando se juntan un sábado o un viernes en la calle a tomar algo o después de ahí se van a una casa. No siento que sean muy, no tienen, no son personas que tienen la iniciativa de ahí de crear ese momento de joda tanto. Claro. Vamos con las últimas tres. El tema de las costumbres. Yo suelo preguntar esta pregunta a viajeros que por ahí están en otros países con costumbres completamente diferentes. En este caso, se suele hablar bastante de que los italianos en tema costumbres son bastante similares. O sea, no es que te van a saltar con algo completamente diferente. Pero quizá hay algunas cositas que vos no te esperabas que al llegar ahí te ha sorprendido o te impactó de alguna u otra manera. Algo que tengas para contar de ese tema que por ahí es bastante diferente a cómo se vive en Argentina o en Latinoamérica. O sea, algo que me haya impactado a mí que yo no me esperaba, decís. Claro, algo que por ahí, estando en Argentina, no te imaginabas que se iba a Ujú. vivir de cierta manera o que iban a tener ciertos hábitos, ciertas costumbres. Sí, mira, diría que esto puede ser una nimiedad, pero básicamente es que, como te dije, la comida es parte de su cultura y de su día a día, se lo toman muy en serio, entonces ellos tienen un tema de su conversación, va a ser siempre la comida, por momentos. Hablan mucho de la comida, de lo que comieron, de lo rico que estuvo tal cosa, o de qué restaurante se come bien, dónde ir a comer. Una parte de su vida viene atravesada, su vida en general viene atravesada por la comida, eso es increíble. Otra cosa que me llama mucho la atención es su afecto por los perros. Los perros son tratados como humanos, suben, entran a las farmacias, a los supermercados, los carritos de los supermercados tienen su espacio para el perro. Mirá, Los llevas en el tren perfectamente, los subís al bondi perfectamente, ellos tienen sus documentos, los perros acá están documentados. Eh, es increíble, es tremendo, es tremendo. Se portan me siempre encantó bien. eso. Sí, 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 se portan muy bien, son amistosos los perros. Entonces una persona que quiere emigrar con mascota, que vi que subiste el otro día un video de eso, Sí, Italia es un caso de estudio, te diría, yo lo tendría muy en cuenta. qué bueno eso, no sabía que le daban tanta bola a los No, es perros. tremendo, ¿Es a los perros tremendo. puntual que lo viste? Debe ser con la mayoría de los animales, pero digo, ¿puntualmente lo viste con los perros o con los animales en general? Te diría que puntualmente con los perros, porque en la calle se ven muchos perros. Y no hay perros abandonados, no hay perros sueltos, todos tienen dueños ahí. Em,
El otro día, por Buenísimo. ejemplo, el otro día estaba caminando antes de ayer y vi uno que tenía un hurón, que estaba paseando un hurón por la calle. Mirá, cosas que ves ahí en Hermoso. Italia. Sí, sí, sí. Hermoso, hermoso. Es verdad que los italianos son muy pilcheros de darle mucha bola a la ropa, de que se juntan y están media hora hablando de que si uno se compró la ropa en un lado, en otro. Se cortó, decía que es verdad que le dan mucha importancia a la ropa, de que están por ahí una hora hablando de lo que se compraron y demás, o no te ha pasado de vivir ese tipo de charlas con ellos, o entre ellos. Confirmo, confirmo. Son muy pilcheros. Lo ves más acentuado en ciudades grandes, obviamente porque hay más tendencias y todo ese tipo de cosas. Pero en todos lados le prestan mucha atención a cómo se visten, a los estilos. Yo, por ejemplo, hace un año estaba saliendo con una chica de Italia, que ya no estoy más con ella, obviamente, pero hace un tiempo, ¿Mm? y salimos unos meses y me acuerdo que ella me decía que le costaba definirme a mí, mi estilo. Me lo decía esto, digo, todavía no puedo definir qué tipo de estilo llevas o qué tipo de perfil tenés de acuerdo a la ropa. Y yo le digo, pero ¿cómo? O sea, tengo un jean y una campera. Me dice, sí, sí, lo sé, pero nosotros acá en Italia le damos mucha bola a eso, prestamos mucha atención a cómo se viste una persona y qué estilo lleva. Y al final creo que me definió como un teen skater, una cosa así. Tienen categorías, digamos, para definir Sí, a la gente de acuerdo a la ropa, no sabía. sí. Ella me puso ese apodo así, pero sí acostumbran esto de darle mucha pelota a la ropa. Vamos con las últimas dos. Esta pregunta me la suelen hacer bastante y después me van a criticar si yo no te la hago. De emigrar en familia, hay muchas personas que nos están viendo y que quieren emigrar con sus hijos. Sí. ¿Cómo viste vos familias latinas en general que han emigrado, si se han podido adaptar bien, fácil? Calculo que sí, por todo lo que estuviste comentando, pero ¿qué tienes para hablar de este tema? Para todos los argentinos o Eh, latinos en general que tienen pensado emigrar con sus hijos. a ver, te diría que a ver, hice un video, por ejemplo, entrevistando a una familia de argentinos que se vino acá a Véneto y la Ujú. verdad que estaban bastante conformes. Su experiencia era muy positiva. Me parece que a los niños, hacían mucha referencia a los niños, a sus hijos, y hablaban de que se podían insertar muy bien con sus compañeros de escuela, que les enseñaban en diferentes idiomas, que, que económicamente rendía como para tener una familia, siempre y cuando los dos papás trabajaban, me acuerdo. Eh, la verdad que solamente tengo buenas cosas para decir. El otro día justamente estaba haciendo un live con otra chica que tiene un canal de cómo es emigrar en familia en Italia y todo eso. Y también contaba que estaba bastante conforme y satisfecha con la experiencia de traer a los hijos a Italia. Un dato de color que quiero agregar a esta parte es que los italianos no son de familias grandes. Entonces vas a conocer mucha gente que tiene una persona de tu edad, ¿sí? de nuestra edad, que tiene un hermano, pero no tiene dos, no tiene tres, no tiene cuatro como en Ah, mirá Argentina, que vos. viste, mis amigos en Sí, sí, Argentina son sí. familias de tres, cuatro, cinco. Normal, claro. Sí, eso es Claro, lo normal. lo normal, en Argentina es así. Acá no, acá la piensan dos o te diría tres veces el tema de tener hijos por lo que puede costar. Em, Más ahora me imagino que está reduciéndose ese número en toda Europa. sí, más ahora también, sobre todo por la crisis reciente del coronavirus y todo eso. Pero los tanos son bastante individualistas, entonces como que la piensan bastante esto de tener hijos. No hacen hijos por doquier como hay en Argentina. Eh, Claro. y es un problema también acá en Italia, porque no hay mucha juventud, no hay fuerza de trabajo joven. Hay mucha gente grande, mucha gente mayor de edad. Entonces Ujú. es un problema eso. Sí, sí, Entonces, está bueno, pasando en muchos países eso, de que la proporción de gente que está naciendo es inferior a la gente que por ahí ya se está retirando del mercado laboral. Se está viendo en varios exactamente. países, sí. Una tasa de natalidad bajísima tiene. Y la última pregunta que se la hago a todos, que generalmente son latinos, a los que suelo entrevistar, ¿pensás volver a tu país de origen, en este caso Argentina, el día de mañana? ¿O a visitar un montón de veces, pero a vivir es como que ya tenés claro que no volverías? ¿Cómo la ves? La segunda opción, no, a vivir, no volvería a vivir. No volvería a vivir porque, no sé, acá siento que conseguí una libertad financiera que a mí me costaba bastante en Argentina Ujú. y siento que
El poder adquisitivo cambia bastante, eso también influyó mucho. Y creo que me gusta mucho viajar a Europa, me gusta mucho viajar por Europa, entonces quiero seguir invirtiendo tiempo en eso. Y no, la respuesta no, no volvería. A visitar sí, obvio que sí, pero a volver a vivir por ahora no. Genial, totalmente, de acuerdo. ¿Qué tienes para decirle a todas las personas que van a ver este video y que quieren emigrar a Italia el día de mañana? Que se preparen para encontrarse con una cultura rica. Es una cultura millonaria en cultura, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que se van a encontrar con gente que te va a tener un montón de historias para contar. Cada región va a ser como un país distinto. En Italia es así. Italia es una serie de reinos que con el tiempo se fueron uniendo en Es el un mundo dentro de 1800. un mundo. Exactamente, son muchos mundos en un solo mundo, en un Sí, solo país. Entonces se van a encontrar con una región donde nunca van a ver tanta diversidad de idiomas, porque cada región habla un idioma, un dialecto distinto, con un acento distinto, con razas distintas. En el sur te vas a encontrar con más tendencias griegas y árabes, en el norte más alemanas, austríacas. Te vas a encontrar con comidas distintas, vas a tener un montón de cosas riquísimas para probar. Eh, Vas a poder, tenés mil opciones para viajar. Italia es linda por donde la mires, vas a tener tantas opciones, no la podés terminar, no hay forma que la termines, porque tenés mil opciones para visitar. Así que se preparen para una hermosa experiencia, donde valoren la parte cultural sobre todo. excelente. Solo me queda agradecerte a vos y a todos los que estuvieron presentes en esta transmisión. Y bueno, voy a dejar todas las redes de Conrado en la descripción. Este video va a ser subido a YouTube, así que después lo van a seguir a él también. Y vamos a seguir trabajando en conjunto con Conrado en todas las demás redes sociales, así que estén atentos Exacto, para todo lo que se viene. Y nos exacto. encontraremos en la próxima ocasión. Muchas gracias, Conrado. Gracias chicos, suerte. Hasta la próxima. Chau, chau.